Me acompaña la senadora Adriana Salvatierra justamente para hablar del conflicto médico que lleva más de 40 días, precisamente 43 desde este jueves. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, le consulto, senadora. Ayer hablaba la presidenta de la Cámara de Diputados, ya que los médicos ahora instan a la abrogación total del Código del Sistema Penal. ¿Qué significa esto? Bueno, mire, yo creo que hay que entender primero que este Código del Sistema Penal no es una invención solamente del Estado. Cuando uno conversa con la gente en la calle pareciera que se habla de una ley específica para penalizar absolutamente todo. Lo primero es resaltar que el Código Penal en Bolivia el anterior estaba vigente hace más de 40 años, desde los años 72, 73 de la dictadura del general Banzer. Un código que evidentemente ya hacía aguas y la parte procedimental estaba vigente desde la década de los 90. Ya estábamos hablando de, por lógica, evidentemente en un código penal se plantea que ante la comisión de una infracción venga una sanción y qué tipo de sanción. Este código penal ha sido trabajado con más de 3 años desde la anterior Asamblea Legislativa y ha sido un mandato del pueblo boliviano a partir de la Cumbre Nacional de Justicia que se realizó el año 2016, en el mes de junio, donde se elaboraron los principios básicos. Y creemos nosotros que es bastante delicado que se plantee una abrogación de todo el Código del Sistema Penal porque hay una afectación a la ciudadanía. Senadora, los sectores que ahora están movilizados participaron tal vez en la redacción de estos artículos, participaron cuando se estaba armando este nuevo código. En el caso del Colegio Médico sí, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones. El Colegio Médico no ha tenido una reunión con el gobierno. Solamente con el Ministerio de Salud se calculan alrededor de 11 reuniones y en el caso concreto de la Asamblea Legislativa han existido 10 reuniones, incluida la del 31 de diciembre y 1 de enero. Esta reunión quedó en un preacuerdo, sin embargo las bases de los colegios médicos departamentales han rechazado esto. ¿Qué muestra esta situación? ¿Será que hay problemas internos entre los médicos o Mira, no? a mí lo que me preocupa es que cuando uno dice, bueno, en un primer acuerdo que hay 6 actas con los colegios médicos, 6 acuerdos previos con el Ministerio de Salud en específico. Y a mí lo que me preocupa es que existe un comportamiento reiterativo por parte del colegio médico. Nosotros siempre mostramos esta acta que fue una de las primeras que se consensuó con la Asamblea Legislativa. ¿Quién firmó en esa acta? Del 25 de septiembre. Esta acta contenía 5 observaciones al Código del Sistema Penal. Finalmente las observaciones ya se reducen solamente al artículo 205. Esta acta planteaba 4 niveles de acuerdo con el Colegio Médico, en concreto del artículo 205. Que la mala práctica se denomine mala práctica profesional y no mala práctica médica, que se incorpore el agravante por temeridad, que se planteen excepciones para los profesionales de salud en el caso de que se incurriera en una infracción penal, pero ellos no deberían ser penalizados. Y la cuarta, que se garanticen medios técnicos científicos probatorios para la comisión del delito. ¿Se hicieron esas modificaciones? Esto fue incorporado en su integralidad en el artículo 205 y fue firmada por el doctor Aníbal Cruz Senzano, presidente nacional del Colegio Médico, y departamentales como el de La Paz, Luis Larrea, el de Potosí y el de Cochabamba. Tengo entendido, porque yo tengo solamente la cara del acta que atrás firmaron los otros colegios médicos. ¿Qué se definió en el artículo 205? Primero, hay 3 niveles de sanción. Cuando existen lesiones gravísimas, por ejemplo, mi tío me decía, cuando era niño me fracturé y lamentablemente me enyesaron mal y se me empezó a necrosar el tejido. Eso no es una sanción que ponen, no es una afectación que pone en riesgo la vida, es una lesión leve. En el anterior Código de Sistema Penal ya estaba como lesiones leves y tenía una sanción, aquí la tengo, de privación de libertad de 3 a 6 años cuando se causara una inhabilitación entre los 15 o 90 días. Cuando superaba los 90 días de inhabilitación se denomina una lesión gravísima. Por ejemplo, digamos, un estado de coma o cuando queda alguien posterior a una intervención en estado vegetal. Se planteaba de 5 a 12 años de privación de libertad más inhabilitación. ¿El 205 qué dice ahora? Ahorita vamos a verlo. Y en el caso de un homicidio culposo, se planteaba... En caso de que la persona muera. En caso de que la persona muera, se planteaba 1 a 5 años. Esta redacción era tan abierta que te decía, por ejemplo, en lesiones leves,
Se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico, psicológico, comprendido entre el inciso del artículo 271. ¿Qué niveles te plantea el nuevo código? Si antes tú tenías una sanción de 3 a 6 años, tengo entendido, en lesiones leves, hoy día tú vas a tener solamente cumplimiento de instrucciones judiciales, que puede ser, por ejemplo, que tú asistas a un curso especializado que te permita mejorar tu conocimiento técnico. Estamos y no vuelvas a hablando incurrir. de todos los profesionales, no solo médicos. No. Ahorita vamos a ir a esa explicación. Pero además de eso, que tú repares el daño a la víctima. Porque yo nada saco con que esa persona vaya a parar a la cárcel si nadie le repara a la víctima el daño. En el segundo nivel, cuando hay lesiones gravísimas, tú tienes una sanción máxima de 2 a 4 años de privación de libertad, reparación económica, nuevamente que yo a la víctima le repare el daño, y una inhabilitación que va junto al tiempo en el cual la persona está privada de libertad. Bien. Eso no es que te quiten el título, eso lo que quiere decir es que durante ese tiempo tú no puedes ejercer. Termina tu sanción e inmediatamente vuelves al ejercicio profesional. Y cuando existe una muerte, se plantea de 3 a 6 años, reparación económica e inhabilitación también durante el mismo periodo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este nuevo código, primero, te cierra solamente a la mala práctica profesional que afecta a la salud. Eso era lo que tú decías. Arquitectos, abogados, ingenieros no están comprendidos dentro del artículo 205, y el artículo 205 no tiene nada que ver con este sector profesional. Dice: no constituye infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implica una posición de garante respecto a la salud o la integridad física. Senadora, hablemos de la población la más afectada. Esto es un tira y afloje entre el gobierno y los médicos. Por parte de los médicos está claro, ellos no van a volver a su fuente laboral porque piden la abrogación ahora de todo el Código Penal. ¿El gobierno qué plantea como solución a este paro médico que lleva más de 40 días? En 3 niveles te lo digo. El primero, el Código del Sistema Penal, en este artículo en concreto, te plantea un equilibrio, porque hay más de 200 procesos al año, 200 denuncias, vinculados a negligencia médica, y eso lo averiguamos a través de una solicitud de informe al Consejo de la Magistratura. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros retiramos este artículo solamente, dejamos en un vacío jurídico a la gente. Pero además, este artículo te plantea un equilibrio en el sentido de que tiene 2 eximientes, por ejemplo, la carencia de medios técnicos. Si yo no tengo en el hospital medios técnicos suficientes para salvar una vida, no voy a ir procesado. Es decir, este artículo no se puede abrogar. Y termino con lo siguiente. Y si pasan consecuencias de difícil previsión, por ejemplo, un shock anafiláctico que reacciona 4 horas después, tampoco voy a ser procesado. Este artículo se convierte en un equilibrio entre la necesidad de proteger a la gente, pero también proteger a los buenos profesionales. Senadora, ¿por qué no abrogar? La consulta es, si los médicos están pidiendo la abrogación de este artículo, ¿el gobierno cuál es la posición? No lo va a abrogar. Entre tanto, en este tire y afloje, los hospitales están vacíos por los médicos. Mira, pasa lo siguiente. Abrogar es abrogar toda la normativa. Exacto. Todo el código de sector. Más de 681 artículos. Derogar quiere decir un solo artículo. El Colegio Médico ya ha pasado a solicitar la abrogación de todo el código. Y eso no es sensato, por una razón. Tú en este momento tienes casos, te doy el caso terrorismo, 8 años llevando un proceso. Este código te ofrece la solución de que tú en un año máximo, en un caso elevado como crímenes, máximo en un año tú puedes tener resuelto este proceso. Este código te plantea que si un juez, un abogado porque no asiste a la audiencia, un fiscal porque no asiste a la audiencia, te estén permanentemente suspendiendo y así dilatando el proceso, este Código Penal te pone sanciones a los malos administradores de justicia que suspenden arbitrariamente los procesos, pero que también te plantea tiempos específicos, lo que te decía, no más de un año para llevar un proceso. Hay gente que conduce su proceso para que recaiga en un juzgado específico a través de las excusas y las recusaciones. Con este nuevo código eso no va a poder suceder. Es decir, se soluciona la retardación de justicia. Es un código que primero te elimina la burocracia, porque el juez ya no va a desarrollar solamente tareas jurisdiccionales, va a administrar justicia en audiencia, es decir,
No es que vamos a presentar memoriales y después vamos a conocer la decisión del juez. En audiencia, a través de un juicio oral, el juez debe resolver el proceso en un tiempo específico. Queda muy claro los beneficios que usted está mencionando de este código actual que se quiere poner en vigencia. Yo le consulto ahora, ¿qué está haciendo el gobierno para que la gente sepa ante el paro médico que afecta a la población? Mire, nosotros hemos tenido como Asamblea Legislativa, junto a la reunión del 1 de enero y 31 de diciembre, 10 reuniones con el Colegio Médico. Es decir, alguien tiene que aflojar, o el gobierno. Mire, o los alguien médicos. tiene que cumplir los acuerdos. Nosotros tenemos actas como esta, del 25 de septiembre, firmadas por Aníbal Cruz y los presidentes de los colegios médicos departamentales. Tenemos otra acta del 12 de diciembre firmada con la doctora Gabriela Montaño, presidenta de diputados, y la ministra de Salud. Tenemos una tercera acta firmada con el ministro de Gobierno, el presidente de la Cámara de Senadores y el viceministro de Autonomías. Y con las tres nosotros hemos tenido la misma respuesta. Vamos a consultar con las bases después de firmar un acuerdo y resulta que en esa consulta con las bases se mantiene el paro médico, se mantiene la afectación a la población y se rechazan los acuerdos. ¿Cómo podemos negociar de esa forma? ¿Quién tiene que cumplir los acuerdos? Nosotros como gobierno que hemos garantizado todos los mecanismos incondicionales para establecer un diálogo, porque el diálogo último se generó sin solicitar que se levante el paro médico, sin condicionar y sin embargo tenemos la misma respuesta. Para que quede claro, senadora, el día 1 de enero, en las primeras horas de la mañana, salió el ministro de Gobierno justamente hablando de un acuerdo preliminar. ¿Qué significa esto? Un preacuerdo. Que se estaban sentando las bases para un diálogo nacional. Se quedó que queda en suspenso este artículo 205 y se abroga los decretos supremos que estaban pidiendo los médicos, ¿cierto? Solicitaron que se abroguen decretos supremos vinculados a la fiscalización. Exacto. Es decir, se tiene que elaborar un nuevo decreto supremo acordado con ellos. El artículo 205 se suspende hasta 18 meses, casi un año y medio, mediados del 2019. El establecimiento de aranceles también se quedó en que se iba a acordar con el Ministerio de Salud, los colegios médicos y diferentes sectores vinculados al trabajo de salud. Pero esto no es el fondo. De fondo está que nosotros deseamos que si llegamos a un acuerdo, si usted pone su firma en un acuerdo, cumpla. Bien, senadora. Si nosotros encontramos un escenario con la predisposición de cumplir los acuerdos, avanzará evidentemente el mecanismo de diálogo. Perfecto, finalizo con esto. ¿Qué pasa con la salud en el país? Los médicos aseguran que no hay hospitales, no hay insumos, no hay ítems. La salud está fracturada en Bolivia. Mire, yo creo que es importante no partir por el desconocimiento de la gestión. Entre el 2005 y el 2017, que ya estamos, se generaron casi 30.000 ítems nuevos en diferentes establecimientos de salud, 29.896 para ser exactos. Se han creado 1.004 establecimientos nuevos entre primer y segundo nivel y tenemos un programa para construir establecimientos de tercer y cuarto nivel. El hospital de tercer nivel de Montero, el hospital de cuarto nivel especializado en estudios vinculados a todo este tema de diabetes. ¿Por qué los médicos utilizan este discurso entonces? Porque ya es un discurso político. O sea, si, reitero, de fondo está que tú cumplas los acuerdos. Bien. Si tú no cumples los acuerdos, vas a buscar N excusas para tratar de tumbar las mesas de diálogo. Y lo que nosotros deseamos es que se respeten los acuerdos alcanzados con la Asamblea. Existe toda la predisposición de conducir a mecanismos de diálogo, pero que sean mecanismos de diálogo que se cumplan. Y finalmente, si es necesario discutir una mejor inversión, una mejor fiscalización, una mejor dotación de equipamiento, estamos dispuestos en la cumbre o en el Encuentro Nacional por la Salud y la Vida que convocó el presidente Evo Morales, pero estos documentos que tienen que ser respetados se constituyen en la base de los acuerdos preliminares. Bien, son las palabras de la senadora Adriana Salvatierra justamente hablando del conflicto médico que lleva más de 40 días en Bolivia y hablando de este tema importante. Entre tanto, senadora, los hospitales están vacíos con los médicos y la población las afectada. Efectivamente. ¿Qué le Hay dice más a de ellos? medio millón de personas que no han sido atendidas. A niños con cáncer en Cochabamba, más de 70, le suspendieron la cirugía. ¿Pero qué hacer con ellos? ¿Qué pueden hacer ellos Nosotros ahora? combinamos a que inmediatamente se restablezcan los servicios de salud. En Oruro ya se han restablecido, Bien. en Chuquisaca están funcionando todos los servicios de salud, la Caja de Caminos en Santa Cruz está funcionando completamente, los policonsultorios de la Caja Petrolera también se encuentran funcionando, pero deseamos nosotros que integralmente se restablezcan los servicios de salud. No Bien. es negligencia del gobierno, le consta a la gente que hemos impulsado mecanismos de diálogo en más de 10 encuentros, pero no hay cumplimiento de acuerdos por parte del Colegio Médico y deseamos
que esa actitud se deponga. Senadora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Seguimos con más aquí en la Revista El Día.